Jamás, en ningún lugar del mundo, he podido olvidar por completo cómo empezó todo. Y soy muy consciente de que he tenido muchísima suerte en la vida y de que, afortunadamente, mi vida se ha desarrollado de forma muy variada y muy interesante. Esto se hace especialmente patente en Nueva York, pero también cuando voy de visita a Shanghái o subo a un avión para regresar a Berlín una vez más. Soy del todo consciente de la enorme suerte que he tenido. La familia de Werner Michael Blumenthal vivía a principios del siglo XIX en Oranienburg, cerca de Berlín. Tras la crisis económica mundial de los años 20, los Blumenthal se mudan a la cercana capital berlinesa. Poco después, huyendo del terror del régimen nazi, la familia logra huir en última instancia a Shanghái. Los Blumenthal, una familia otrora acomodada y altamente considerada, lucharán por sobrevivir en medio del hambre y la miseria. Mientras la madre se gana el mínimo existencial con su trabajo de modista, el padre no logra superar el infortunio. Bajo estas difíciles circunstancias, la familia al final se rompe. Mis padres se divorciaron en Shanghái y el problema era que aunque mi madre ya no conviviera con nosotros, mi padre, mi hermana y yo, ella vivía con su nuevo marido muy cerca, a solo unos 100 metros. El gueto era muy pequeño, pero lo más importante era la posibilidad de poder cocinar algo sin tener que recoger la comida de la cocina colectiva. Una enorme ventaja. Donde vivía mi madre con su nuevo marido, no había cocina, pero nosotros sí la teníamos. Además, el dinero, los 4 centavos que costaba nuestra mínima alimentación, hasta que organizaciones humanitarias se encargaron de ella, los 4 centavos, digo, los aportaba mi madre, que no mi padre. Al principio, la comida no bastaba para mi hermana y para mí, de modo que había que añadir algo. Mi madre, por ejemplo, venía a casa y cocinaba. Nos dejaba algo para nosotros y se hacía algo para ella misma, etc. Son problemas que hoy por hoy, en los países desarrollados, pueden ser difícilmente comprensibles. Entonces nos preguntábamos, ¿se cocina para ella algo mejor de lo que nos deja para nosotros? Este es el instituto del profesor Pang Wang, que se ha especializado en la historia de los judíos de Shanghái y muy especialmente en la nuestra. Y aquí tenemos estas interesantes fotografías, donde, por ejemplo, el profesor abrió su café en medio de este paisaje chino. Y estos eran nuestros vecinos austríacos, judíos de Viena y Graz, que rápidamente se especializaron en abrir cafés, donde los clientes se pasaban las horas muertas ante una taza de café, seguramente malísimo, o una taza de té, porque no tenían nada que hacer. Y aquí una fotografía famosa, la del jefe japonés del gueto. Se llamaba Goye, Kanoe Goye. Aquí, la gente haciendo cola para obtener el pase para abandonar el gueto, durante un par de horas o incluso un día, si había conseguido algún trabajo. Era un hombre del todo imprevisible. Lo mismo le daba un día por dejar salir a todos que al siguiente, o incluso solo un par de horas después, a broncar a la gente de mala manera enviándola de vuelta a casa. Y eso cuando estaba de buenas, porque estando de malas la emprendía a golpes con la gente, etc. De modo que te colocabas a la cola y nunca sabías lo que iría a pasar. Yo también me puse muchas veces a la cola y me largó el pase. Al terminar la guerra intentó disculparse, pero le dieron una gran paliza.
Los refugiados le echaron el guante y le propinaron una buena paliza. Se lo tenía merecido. No era lo que se dice una buena persona. Fin de la guerra. Tras un bombardeo masivo, las fuerzas norteamericanas liberan la ciudad. Werner Blumenthal trata de salir de Shanghái lo antes posible, pero no de vuelta a Alemania, sino rumbo a los Estados Unidos de América. Era un destino que anhelaba apasionadamente. Mi impaciencia crecía a medida que se acercaba la fecha del viaje. Amigos y conocidos nos llevaron hasta el barco. Para mí, el día más hermoso de Shanghái fue el de mi partida. Llegada a San Francisco. Si cabe, la realidad era todavía más hermosa que las imágenes que había visto en el cine y que me imaginaba cuando amigos y conocidos que habían visto la ciudad me la describían. Y tenía la sensación de que por fin mi vida empezaba ahora. Había llegado a la tierra de promisión y ahora podría hacer lo que quisiera. Esto es, lo que yo fuera capaz de hacer dependería de mí mismo y de nadie más. No había ni nazis ni mandamases que me dictasen lo que se me permitía y lo que no, ni nada para lo que yo no fuera lo suficientemente bueno. Y me dije, ahora puedes hacer lo que quieras. Apenas podía esperar al momento de desembarcar en esa maravillosa ciudad de tan bellos paisajes para empezar a vivir. Deambulé primero por sus calles y por 50 centavos entré a una peluquería para que me cortaran el pelo. Aún lo recuerdo, 50 centavos. Leí el precio en el escaparate. Y 1 o 2 días después compré el periódico para leer los anuncios de ofertas de trabajo. Así, mi hermana y yo salimos un lunes por la mañana a buscar trabajo. Y al encontrarnos a mediodía le dije, escucha una buena noticia, tengo trabajo. Y ella va y me responde, vaya, pues escucha tú también una buena noticia, también tengo trabajo. Lo celebramos por todo lo alto, claro. Creo que desde el primer día en que pisé el suelo de este país, sentí el orgullo de ser americano. De modo que para mí, el hecho de seguir siendo apátrida quedaba reducido a un secundario detalle administrativo. Para mí, yo ya era americano. Werner Michael, que ahora se llama Michael, se apresta a realizar su sueño americano y trabaja como vigilante nocturno y ascensorista. Con 22 años, aprueba la High School primero y el bachillerato después, para matricularse en Ciencias Económicas Internacionales en la Universidad Californiana de Berkeley. Y a los 3 o 3 años y medio de estudiar en esa maravillosa universidad californiana que es Berkeley, conseguí mi primer diploma universitario. Entretanto, hacia el final de los estudios me había casado. Y entonces me pudo la ambición y me dije, si tienes ya el título de bachelor, podrías conseguir un máster, porque así llegarás más lejos. Siempre intenté sobresalir un poco de la masa. Y si había que estudiar, entonces mejor en una buena universidad. Así es como logré ingresar en Princeton, con un scholarship incluso. Si de estudiante me hubiesen preguntado por mis ideas políticas, seguramente hubiera dicho socialista. Pero esto cambió rápidamente cuando me di cuenta de que el socialismo funciona mejor en la teoría que en la práctica. De todos modos, yo era y sigo siendo, ¿cómo expresarlo? Liberal en muchas cosas, a la izquierda del centro o de centro. No en todo, pero en muchas cosas. Por eso me hice del Partido Demócrata. Michael Blumenthal aprovecha la oportunidad que le brinda la Universidad de Princeton y decide doctorarse. Para preparar su disertación, viaja a Alemania en 1953. Me encontré un país traumatizado, un país en parte horrible, en parte triste y un poco siniestro. Pero eso no tenía nada que ver con odio, sino con una cierta aversión. La aversión sí la tenía presente, pero era una aversión distanciada,
Como cuando en un centro médico ves a gente enferma que se somete a reconocimiento, algo así. Frente a Alemania no tenía sentimientos ni muy positivos ni terriblemente negativos. Después de doctorarse, Blumenthal consigue una cátedra de docencia en la propia Universidad de Princeton, pero desea trabajar para la economía privada, para la industria. Como licenciado de la Universidad Élite de los Estados Unidos, se le abren todas las puertas. Así es contratado por la empresa Crown Core Corporation como asistente de dirección y pasa poco después a su junta directiva. Políticamente le fascina un tal Kennedy, a quien sus seguidores llaman cariñosamente Jack Kennedy, un joven político que se enfrenta al republicano Richard Nixon en la carrera por la Casa Blanca. Un par de amigos ya había aterrizado en Washington, entre ellos un muy buen amigo mío, que era asistente personal de Kennedy. Y le dije, oye, si el senador gana, si ese Jack Kennedy gana, quiero trabajar con vosotros. Si así fuera, dejo esto y me voy con vosotros, aunque sea ganando mucho menos. Y ese era el caso, porque en la economía privada se gana mucho más que en el gobierno, por lo menos en Estados Unidos. Pero me daba igual. El dinero no me importaba tanto como estar en la administración, trabajando en el servicio público. Siempre había tenido la sensación de que los gobiernos, la cosa pública, me habían maltratado y quería que la administración mejorase en pro de los ciudadanos. Siempre quise, puro idealismo, mejorar las cosas para la gente. Bueno, puede parecer muy ambicioso, pero es lo que efectivamente pensaba. Y entonces votaron a Kennedy. Corrí inmediatamente al teléfono y recordé a mis amigos que aquí estaba yo dispuesto a lo que fuera. I'm ready, let's go. What kind of a job? Y para mi enorme sorpresa, en 1961, 14 años después de haber pisado este suelo como refugiado apátrida, sin nada más que $65 en el bolsillo y un enorme bagaje de esperanzas e ilusiones, para mi enorme sorpresa, repito, me convertí en asistente segundo del secretario de Estado en Asuntos Económicos. Esto es, segundo asistente económico del mismísimo ministro de Asuntos Exteriores. Mis padres apenas se lo podían creer, y yo tampoco. Bajo las presidencias de Kennedy y Johnson, Blumenthal dirige la delegación estadounidense en Ginebra con el rango de embajador. Después de 4 años, vuelve a dedicarse a la economía privada como presidente de la junta directiva de la multinacional Bendix. Yo era un presidente de junta directiva que pertenecía al Partido Demócrata, cuando el 90% de las juntas directivas de este país son republicanas. Y para el candidato demócrata Jimmy Carter, Blumenthal se convierte en el asesor ideal. Bueno, una cosa llevó a la otra. Como es natural, en aquella época, a veces me llevaba las manos a la cabeza y me preguntaba ¿qué fue del pequeño Werner de Oranienburg y sus cosas? Y aquí estoy yo. Este efectivamente es el país de las oportunidades ilimitadas. Es realmente así. Como es natural, el progreso de mi carrera me hacía muy feliz y me llenaba de orgullo. Pero es que además todo eso me divertía enormemente, y ¿por qué no? Pero tampoco hay que exagerar. No era porque yo fuera tan brillante, sino que en gran parte tuve mucha suerte. Claro que también tuve que trabajar mucho, muchísimo. A mis hijos siempre les digo, tú triunfarás, triunfarás. Trabaja, da lo mejor de ti y confía en la suerte. Jimmy Carter es consciente de que necesita respaldos profesionales y busca asesores. En 1977 se convoca en Nueva York una ronda de los 25 más destacados ejecutivos de empresa de Estados Unidos. Yo era uno de esos 25 prebostes económicos invitados a la ronda del famoso 21 Club, o Club de los 21. Era un círculo cerrado, aunque estaban presentes muchos representantes de la prensa. La idea era la de plantear preguntas al candidato y así se hizo. Como es natural, eran preguntas muy críticas y poco amables, y yo también planteé 2 o 3 preguntas. Todo era apasionante. Un candidato a la presidencia de los Estados Unidos interesándose por mi opinión. En realidad, algo difícil de entender.
Entonces le eligieron y me volvieron a invitar. Y ya al día siguiente, los periódicos publicaban las primeras especulaciones. ¿Quién puede ser el candidato de qué cargo? Por primera vez vi que mi nombre figuraba como candidato a secretario, esto es, a ministro, del Tesoro o de la Defensa. Pensé que debía ser una broma, que lo habrían escrito simplemente por llenar la galerada. Pero por otra parte me dije, bueno, tal vez, nunca se sabe. Y cuando me llamaban por teléfono para decirme, he oído que la cosa está caliente, que se está poniendo seria, que se han fijado en ti y quieren ofrecerte el Ministerio del Tesoro, y siempre respondía, quita, eso es imposible. Esto por una parte, pero por la otra me decía a mí mismo, este tipo tiene informaciones de primera mano, etc. Y un par de días más tarde, era el mismo presidente quien llamaba para decirme, ¿podría usted venir? Deseo que hablemos sobre su futuro puesto. Mi madre había muerto y mi padre ya no comprendía muchas cosas. Así que cuando le conté lo de la llamada del presidente, me dijo, bueno, ¿sabes? Eso en Alemania, siendo judío, no lo hubieras conseguido. En Alemania no. Le habían echado de Alemania por la puerta de atrás, pero Blumenthal regresa por la puerta grande como ministro de Hacienda de Estados Unidos de América. Un fulgurante regreso. El hecho de que yo, ex-alemán, regresara como ministro de Hacienda estadounidense era algo extraordinario, emocionante, interesante. Pero ahora era americano, y la idea de que yo, como alemán, aunque sabía que en tiempos me había criado en Alemania, siempre fui consciente de que me fui siendo un niño y de que no me unía una relación especial con Alemania, como no fuera la lengua. Con el fin de la era Carter, finaliza también la época en que la firma de Blumenthal estaba estampada en los billetes de dólar de curso legal. Pronto cumpliré 19 o 18 años de matrimonio con mi segunda esposa, con la que me casé después del prolongado matrimonio con mi primera mujer. Y tengo 3 hijos del primer matrimonio y 1 del segundo. Cuando la diferencia de edad entre los cónyuges es muy grande, una de dos. O no funciona nada, o todo funciona de maravilla. Y con nosotros ha funcionado de maravilla. La mejor decisión que tomé en mi vida fue casarme con mi segunda mujer. Y fui muy afortunado en que ella me aceptara. No tenemos problemas, y nuestra diferencia de edad tampoco es un problema. Por lo menos hasta ahora, hay que tocar madera. Bis jetzt jedenfalls nicht. Toi, toi. Concluida su carrera política, Blumenthal vuelve a la economía privada, se hace banquero y ocupa el puesto de presidente de la junta directiva del consorcio Burroughs. Eso lo hice durante 10 años, hasta que llegó la hora de retirarme y pensionarme. Fue entonces cuando empecé a plantearme la cuestión de cómo fue posible que en este país hubieran ocurrido cosas tan terribles y que la gente, de alguna manera, o había colaborado en ello o no había protestado mirando a otro lado. ¿Cómo fue posible? ¿Cuáles eran las causas? ¿Qué clase de seres humanos eran estos alemanes? ¿Y qué clase de seres humanos habían sido mis padres y los judíos alemanes? Yo tenía un árbol genealógico que mi padre me había dado para que lo conservara. Mira, ahí está Meyerbeer y también Rahel van Hagen. Y tú, mi tío Arthur, que en Berlín había sido un hombre famoso, etcétera, etcétera. Unos magníficos prototipos para documentar la historia de las relaciones entre judíos y no judíos. Una historia que solo puede ser relatada si se cuenta la historia de Alemania. Así fue como surgió el proyecto de escribir un libro. El libro fue escrito e impreso primero en los Estados Unidos y luego en Alemania, donde apareció bajo el título de El muro invisible. Y entonces me dije, bueno, se acabó. Pero no era así.
El libro significó el principio de algo completamente nuevo, porque un día vino el gobierno autónomo del Land de Berlín y me dijo: tenemos el proyecto de construir un museo que se llamará Museo Judaico. ¿Quiere hacerse cargo de él? En 1997, Werner Michael Blumenthal regresa a Berlín como nuevo director del Museo Judaico. Pero todavía se puede visitar solo una parte. Por lo menos 10 días al mes, Blumenthal reside en Berlín. El resto del tiempo lo pasa en Estados Unidos. Es muy consciente de que esto es una dura prueba para su familia. Su esposa y su hijo Michael Edward van a Berlín siempre que pueden. Michael Edward tiene 15 años, su padre 75. Claro que las cosas son muy distintas cuando la diferencia de edad entre padre e hijo es tan grande, pero en muchas cosas aumenta el interés porque uno ha aprendido mucho y tiene mucha experiencia. En cierto modo, la relación con mi hijo es estrecha, muy estrecha. Una relación algo complicada, pero muy estrecha y hermosa. Para W. Michael Blumenthal, la familia es el centro de su existencia. El motivo hay que buscarlo también en su historia personal, en su experiencia como inmigrante y apátrida marginado. Cuando me contemplo en una fotografía así y veo que soy yo con, qué sé yo, otras 20 personas, 4 hijos, 8 nietos, etcétera, etcétera, me digo, bueno, recorriste un largo camino. Han pasado 50 años y ya no estoy tan solo, lo que naturalmente es hermoso. Y no solo eso, porque tengo una excelente familia. A todos les quiero, y es hermoso reunirlos cuando cumples los 75. Y los nietos y los hijos, todos del mismo círculo, diciendo, hemos fundado otra nueva familia. Cuando has empezado desde un punto en el que los nazis intentaron destruir todo esto, haberlo levantado de nuevo es... Esta fotografía es una buena prueba de que hemos logrado reconstruirlo. Inauguración del Museo Judaico de Berlín. Ni en día tan señalado quiere Blumenthal prescindir de la familia. Varios parientes acuden desde Estados Unidos para la inauguración y para homenajear al patriarca de la familia. Sí, porque saben que esto es muy importante para mí. Y también es importante para mí que todos ellos sean americanos. Y en tercer lugar, es muy importante para mí que con todo, esta familia no olvide sus raíces judeo-germanas y las tenga bien presentes. En ello, el museo, la inauguración del museo, la labor que allí desempeño, tienen naturalmente un destacado papel. Se trata de una forma muy importante de recordar esta parte de la familia, sus orígenes y sus raíces, que espero que mis hijos y nietos recuerden siempre. Claro que aparecer nuevamente como anciano en esta ciudad, en la que viví de niño, para trabajar en un museo, por así decirlo, que aquí haya sido conservada la historia de mi familia y de mi gente, de quienes me dieron el ser, es como si el círculo de mi vida se cerrase. Porque yo, aunque sea parcialmente, 10 días al mes, resido de nuevo aquí, en la ciudad en la que viví. Naturalmente, se reproduce la misma sensación. La sensación de que el círculo se vuelve a cerrar. Y ciertamente esto me satisface. Es una fuente de muchos y hermosos sentimientos.